Hola a todos y gracias por unirnos a nosotros en este webinar hoy. Soy Elisenda Ventura de Navozyme. Para aquellos que no nos conocen, en Navozyme hemos desarrollado soluciones tecnológicas de vanguardia para facilitar procesos clave de certificación marítima relacionados con el despacho de buques, la contaminación marina MARPOL, las certificaciones de capacitación de los marineros y el suministro de combustible. Todo para transformar la industria marítima, mejorar vidas y acelerar la descarbonización del sector. En esta séptima edición de la serie de seminarios Blue Seas, contaremos con el profesor Patricio Winkler, académico de la Universidad de Valparaíso y destacado experto en fenómenos costeros y cambio climático. Durante la sesión exploraremos cómo el cambio climático impacta nuestras costas y ciudades portuarias y cómo la descarbonización del sector marítimo puede ser clave para contrarrestar estos efectos adversos en el medio marino. La sesión estará moderada por nuestro director de desarrollo de negocio, Diego Moreno. Antes de darles pasos, recordaros que podéis compartir vuestras preguntas y comentarios a través de la cajita de comentarios. Ahora sí, sin más dilación, me gustaría dar la bienvenida al profesor Winkler y a Diego. Todo tuyo, Diego. Hola, buenos días. Muchas gracias, Elisenda. Muchas gracias a todos los asistentes que participan esta mañana con nosotros de este seminario. Y muchas gracias al doctor Patricio Winkler, a Pato, por prestarse a participar con nosotros y a ilustrarnos sobre estos temas. Dentro de la misión de Navozyme como uno de sus pilares, está la descarbonización del sector marítimo a nivel global. Cuando hablamos de esta descarbonización y que forma parte de nuestra misión, ¿cuál es el objetivo de ello? ¿El por qué hablamos de esa descarbonización? Bien, pues porque esto está relacionado con el cambio climático. Y toda vez que exista una relación entre la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y el cambio climático que denominamos antropogénico, actuar sobre las causas de ese cambio climático es lo que denominamos medidas de mitigación. En la mitigación actuamos sobre esas causas. Perfecto, pues aparte de la mitigación, existen otras estrategias que es la de adaptación. Dado que se van a producir estos cambios, es nuestra obligación el adaptarnos a ellos y en este caso estaríamos actuando sobre los efectos. Y sobre este particular es sobre el que Patricio Winkler nos va a ilustrar y nos va a hablar sobre adaptación de ciudades portuarias y del entorno costero al, al cambio climático. Así que, Pato, cuando quieras, adelante. Tal, Diego? Tanto tiempo. Gustoso verte nuevamente a distancia. Em, Voy a compartir pantalla. Ahí estamos. A ver, cuéntame si se ve bien. ¿Correcto? Ahí. Ya, perfecto. Oye, bueno, quiero darles muchas gracias por la invitación. Es siempre un placer, bueno, primero comunicarme con mi buen amigo Diego Moreno, que vivió aquí mucho tiempo, precisamente en el puerto que aparece en esta imagen de fondo, trabajando en una de las concesionarias del puerto. Y claro, efectivamente, como también introducía Diego en su momento, esta charla va a ser sobre adaptación. Y para ampliar un poco el espacio de análisis, me voy a enfocar en ciudades portuarias más que en los puertos propiamente tal. Bueno, y este es un puerto, el que aparece en el video, el puerto de Valparaíso, un puerto bastante antiguo, ubicado en el Pacífico Sur y expuesto a una serie de fenómenos físicos bastante complejos, algunos de los cuales dicen relación con factores climáticos o meteorológicos, dependiendo de la escala, pero también ha sido sistemáticamente afectado por terremotos y tsunamis. Y eso nos ha obligado aquí en Chile a, digamos que desde uno de los eventos más importantes, que fue el del 27 de febrero del año 2010, a tomar medidas relacionadas con la adaptación ante este tipo de fenómenos físicos. Esa obra que ven ahí, el Molo de Abrigo de Valparaíso, tiene 122 años desde el inicio de su ejecución. Es una obra que naturalmente cuando se diseñó no existían conceptos como la vida útil de la obra, pero sin duda esa ya ha sido sobrepasada, y esta obra ya experimenta serios daños estructurales que, bueno, afortunadamente no han afectado la estabilidad global, pero sí la estabilidad local de ciertas de sus componentes. Y en el contexto del cambio climático, con un aumento del nivel del mar,
un cambio en el régimen de marejadas y eventuales terremotos y tsunamis que puedan ocurrir en el futuro, estas zonas definitivamente se ven expuestas a, digamos que a consecuencias importantes. Em, Valparaíso es el segundo puerto en términos de transferencia de carga a nivel mundial, nacional, perdón, nacional en Chile. Y ahí es donde nosotros hemos desarrollado nuestra escuela. La escuela es una escuela de ingeniería oceánica. Nosotros esencialmente lo que hacemos o lo que intentamos hacer es llevar la ingeniería al mar. Y bueno, yo aquí comparezco ante esta audiencia en calidad también de miembro fundador de la Asociación Chilena de Ingeniería de Puertos y Costas. Así que vamos a ver qué les cuento. Primero, el semestre pasado estuve, oye Diego, si me quieres interrumpir, dale nomás, no tengo ningún problema. Bueno, en el entendido que la audiencia es de carácter más global, quería comenzar con esta imagen de Manhattan. Este es un video que aquí finalmente lo congelé porque no teníamos problemas de conexión. Un video que muestra el extremo sur de la isla que fue afectado en el 29 de octubre del 2012 por el huracán Sandy. ¿Ya? Este es un evento particular, no necesariamente linkeado con cambio climático. La atribución entre un evento particular y el cambio climático es bastante compleja, ¿ya? Pero puede ser una muestra de lo que eventualmente en el futuro podrían ser eventos más frecuentes y más intensos en lugares como este. Eh, Nueva York se ubica en un estuario relativamente amplio, ¿ya? Y para este evento en particular, del 2012, las presiones atmosféricas fueron bastante bajas, los vientos fueron del orden de 100 kilómetros por hora, valores promedio, no rachas, valores promedio, apuntando en la dirección del estuario en algún momento del evento. Y con eso finalmente resultaron alrededor de 69.000 casas parcialmente destruidas. 300 casas completamente destruidas y 69.000 parcialmente destruidas. Em, Afortunadamente no hubo muchas pérdidas fatales, pero este tipo de eventos, claro, efectivamente en otras condiciones, cuando son más abruptos y más rápidos y no existe una capacidad de predicción con una cantidad holgada de tiempo, puede generar consecuencias dramáticas y fatales. Ahora, si nos vamos a esta ribera, en este caso sería el río Hudson, voy a acercarme acá, les quiero mostrar simplemente una foto de la ribera. Este es un paseo costero bien bonito, muy bonito, y en el mismo paseo costero se puede ver este letrero colgando que indica en forma explícita una línea entre esta banda blanca y esta banda azul. Esa sería la inundación asociada a un evento con un periodo de retorno de 100 años en el año 2050 en este lugar en particular, en ese paseo costero. ¿Ya? Para mí esto fue evidente y por eso muestro el ejemplo, porque plantea directamente el desafío de qué vamos a hacer en un contexto de un aumento del nivel del mar, donde podríamos experimentar inundaciones de esta naturaleza en lugares que son altamente poblados. ¿Ya? Em, bueno, y para eso vamos a introducir algunos conceptos esenciales para poder tratar de responder esa pregunta. ¿Ya? Y lo primero que yo creo que es pertinente hacer es introducir el marco conceptual del panel intergubernamental de cambio climático, donde se define el riesgo como, bueno, una interacción entre esencialmente tres componentes. Uno serían los peligros, que estarían asociados a los fenómenos físicos que pueden afectar un determinado sistema. Otro es la exposición, es si tal sistema específico también puede ser afectado por esa amenaza. Y finalmente la vulnerabilidad, que se puede definir de muchas formas, pero una de ellas es la capacidad de respuesta o adaptación en el largo plazo del sistema ante esas amenazas. Cuando uno hace el ejercicio aquí de combinar estas tres componentes, finalmente puede calcular el riesgo. Y el riesgo se puede, por ejemplo, graficar dependiendo mucho de la disciplina, a través de, por ejemplo, semáforos rojo, amarillo, verde, o desde la ingeniería como el cálculo de la probabilidad de daño o lo que sea, consecuencias económicas de que un sistema falle. ¿Ya? Este marco conceptual sirve bastante para el diagnóstico de un sistema y eventualmente, si nosotros podemos actuar sobre la vulnerabilidad o la capacidad de respuesta del sistema, podríamos, a través de mecanismos de adaptación, podríamos reducir el riesgo. ¿Ya? Así que vamos a recorrer algunos ejemplos. En el caso chileno, esta es una imagen bueno, la ubicación geográfica de los lugares que voy a mostrar en las próximas diapositivas. ¿Ya? Esto es un ejemplo de una marejada
aguajes, por ejemplo, le dicen en Ecuador, borrascas le dicen en España, entiendo. Y este fenómeno en particular generó daños importantes en lugares costeros, en particular en la oficina de mi viejo. Mi viejo es mi padre, que después de esta marejada, el producto de la socavación del oleaje actuando sobre la estructura, finalmente esa edificación tuvimos que botarla. Esto es un ejemplo también de cómo las marejadas, el incremento en la intensidad y la frecuencia de las marejadas puede causar daños estructurales sobre vías también de conectividad, sobre líneas de vida. Y Diego acaba de prender la cámara. ¿Quieres hacer algún comentario? Sí, iba a comentar porque efectivamente, como a veces se oye, el atribuir un evento extremo al cambio climático como tal, no se puede hacer tal afirmación de decir, es que esto corresponde a esto es culpa del cambio climático. Lo que sí que se aprecia es un corrimiento en cuanto a los fenómenos extremos, que cada vez van resultando más acentuados o dentro de los registros que se tienen se van dando estos fenómenos extremos con mayor frecuencia o con una intensidad mayor a la cual venía registrándose anteriormente, ¿no? ¿Sería un poco esto en este sentido, Pato? Sí, mira, lo que pasa es que el cambio climático se define como el comportamiento medio de las variables meteooceanográficas, llamémosle, no pongamos palabras complicadas, variables como por ejemplo la temperatura, ¿ya? En un periodo de tiempo relativamente largo. En la Organización Meteorológica Mundial habla de 30 años. Entonces, cuando uno habla de clima, habla del comportamiento de esa variable en un periodo de 30 años, aunque es discutible porque hay otras oscilaciones atmosféricas que pueden ser más largas o más cortas y pueden un poco perturbar esos cálculos. Ahora, cuando nosotros hablamos de este tipo de fenómenos, estos son fenómenos meteorológicos que se pueden representar con variables muy parecidas, por ejemplo, la misma temperatura o la velocidad del viento, lo que sea, pero ocurren en una escala de tiempo mucho más rápido. Ahora, existe toda una disciplina que es la ciencia de la atribución de fenómenos meteorológicos al cambio climático, y eso dice relación con el estudio de las curvas de probabilidad, de excedencia de ciertos fenómenos puntuales y cómo esos eventos puntuales se ajustan, por ejemplo, a estadísticas históricas, ¿ya? Em, bueno, la semana pasada estaba escuchando uno de estos, un seminario a nivel europeo, precisamente de la ciencia de la atribución, pero es una ciencia que está relativamente en pañales. Yo creo que está, no sé cómo se dice en pañales en España, disculpa, Diego, pero Igual. es incipiente, bueno, pañales. Es una disciplina incipiente. A lo menos en Chile yo creo que nos falta dar un paso más avanzado para poder hacer esa atribución de forma más exacta, pero siempre cae dentro del lenguaje de las probabilidades y por lo tanto no hay certidumbre en esa atribución. Gracias. Aprovecho el inciso para recordar a los asistentes que no hace falta que esperen al final de la charla para plantear sus preguntas, lo pueden hacer cuando quieran dentro del espacio para ello. Muchas gracias. Vale. Bueno, aquí te quería mostrar esta otra imagen que también la utilizo bastante en mis presentaciones, donde aparece mi hijo, que está bastante más alto a estas alturas, pero parado al lado de un gráfico de proyecciones de aumento del nivel del mar en la zona central de Chile, que no dista de ser muy diferente bueno, cualquier gráfico de proyecciones de aumento del nivel del mar a nivel mundial. ¿Ya? Lo que estamos esperando es, por ejemplo, que hacia 2100 el incremento del nivel del mar, ahí aparece una nube porque hay mucha incertidumbre, ¿ya? Sea, qué sé yo, entre 40 centímetros y un metro, algo así de un metro, ¿ya? Eso de acuerdo a las proyecciones actuales, que bueno, se van reajustando en la medida que vamos aprendiendo un poquito más de la física, la química y la biología en este sistema tan complejo que sería el sistema climático. ¿Ya? Y esto, bueno, plantea desafíos importantes dependiendo del lugar donde uno esté específicamente. Hay algunos lugares en el planeta que, producto de este aumento del nivel del mar, pueden quedar literalmente bajo agua. Afortunadamente, en la costa chilena nosotros tenemos una pendiente del terreno un poquito más grande por la interacción de las placas tectónicas, ¿ya? Pero eso no obsta de que esto no sea una preocupación. Porque lo que hemos empezado a ver en diferentes lugares, esto sería una excepción, esta es la ciudad de La Serena, en la zona centro de Chile, centro-norte de Chile, que es una ciudad bastante baja. Se desarrolló en los últimos 50 años en terrenos que antiguamente eran humedales, wetlands en inglés, ¿ya? Y bueno,
por un lado tenemos un incremento gradual durante ese tiempo del nivel del mar, ¿ya? Y además tenemos una presión, una sobrepresión sobre el suelo que podría estar generando algo de subsidencia a nivel terrestre. Y esos dos factores, esto a nivel de hipótesis, ¿ya? Sobre todo la segunda, la combinación de los dos factores podría estar generando una mayor frecuencia de ocurrencia de lo que, bueno, en español yo lo traduje en forma algo burda, como inundación de día soleado. En inglés el término sunny day flood o sunny day flooding, flooding es inundación en inglés, es un término que ya está posicionado un poco en la literatura científica, y eso ocurre producto bueno, por ejemplo, durante una pleamar, con este incremento gradual del nivel del mar, sin necesariamente tener una tormenta muy intensa en un lugar específico, ¿ya? Y esto también genera, bueno, por ejemplo, inundaciones que no son tan violentas, pero sí alteran un poco el buen funcionamiento de las ciudades en sus sectores bajos. Y esto, eventualmente, con un aumento del nivel del mar, va a ser más frecuente y más, probablemente no tan intenso, porque aquí yo creo que la palabra sería más frecuencia eh, en territorios bajos. Em, y después aparecen otros cuestionamientos, por ejemplo, en la infraestructura portuaria. Este es el puerto de San Antonio, el puerto más grande de Chile. Ahí se ve un portacontenedores siendo atendido por remolcadores, accediendo al sitio 1 del puerto de Valparaíso, de San Antonio. Es importante comentar que en el caso chileno, dado que tenemos terremotos fuertes, 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 a nivel mundial, estas obras han sido construidas con diseños antisísmicos, em, un poco siguiendo la trayectoria de lo que ocurrió en Japón después de terremotos como el de Kobe en 1995. Nosotros tuvimos un terremoto muy fuerte el año 85 y estas estructuras fallaron y fueron reemplazadas por estas nuevas estructuras antisísmicas, que han sido de alguna manera importadas de conceptos que se utilizan regularmente en ingeniería estructural. Pero desde la perspectiva del cambio climático, aparecen los cuestionamientos relacionados con la operatividad del puerto, ¿ya? Por ejemplo, este puerto tiene un alto grado de lo que se llama downtime operacional o porcentaje de tiempo en que el puerto no puede operar por condiciones oceanográficas, ¿ya? Y las preguntas que surgen naturalmente es si este tipo de problemas va a acentuarse en el futuro. Cada vez que un buque no puede entrar, por ejemplo, porque las olas son muy fuertes, ¿ya? Implica pérdida del orden de decenas de miles de dólares a la cadena logística del transporte origen-destino de mercancía, y eso naturalmente que repercute en el precio de los bienes. Y en Chile nosotros somos un país esencialmente importador de ese tipo de productos y exportador de productos mineros, entonces tiene consecuencias importantes. Y luego la otra pregunta que surge naturalmente es cómo estas estructuras, grandes estructuras construidas durante el siglo XX, rompeolas, defensas costeras, qué sé yo, y bueno, la cantidad impresionante de infraestructura crítica que se construye en el borde costero, va a resistir los embates del aumento del nivel del mar y el cambio en el régimen de marejada, ¿ya? Digo cambio porque tenemos algunos estudios que dicen que las marejadas en el caso chileno en determinados lugares pueden no necesariamente ser más fuertes, pero en combinación con el nivel del mar, sí, ese efecto conjunto puede ser más crítico, ¿ya? Entonces, tenemos este tipo de preguntas y que tratar de responderlas. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Quería mostrar un ejemplo muy pequeño de la isla, bueno, se llama Isla de Pascua, Rapa Nui, Easter Island en inglés. Y este fue un estudio que hicimos en algún momento con un colega, ahí aparece Matías Carvajal, que está precisamente en un seminario de tsunamis en esta misma universidad de donde estoy hablando. Aquí hicimos un análisis de un fenómeno bien particular. Este es el único puerto que hay en Rapa Nui. Y durante la pandemia, Rapa Nui estuvo cerrado, digamos que el aeropuerto estuvo cerrado por temas de seguridad sanitaria, y la única forma de acceder a la isla era a través precisamente de embarcaciones. Pero este puerto, como se ve a mano izquierda, puede sufrir inundaciones eh, como la que se ve a la izquierda, donde el puerto queda completamente inutilizado debido a fenómenos meteorológicos puntuales. ¿Ya? Entonces, en este caso, bueno, fue bien interesante el análisis porque, bueno, es difícil entender esta imagen y la pongo a propósito. Aquí estamos haciendo como hacen los médicos cuando piden una serie de exámenes y uno como paciente no entiende mucho. Pero bueno, aquí lo que hicimos fue analizar todas las variables a las cuales nosotros podríamos atribuir algún tipo de mal funcionamiento del puerto. Porque de esta forma empezamos recién a identificar cuáles son esas variables que tendríamos que analizar en un contexto de cambio climático. El cambio en el régimen de viento
efectivamente puede afectar sobre todo a aquellas embarcaciones que tienen una gran obra muerta, es decir, que tienen poco calado relativo a la parte expuesta al viento. ¿Ya? La presión atmosférica es una variable que en forma indirecta puede generar viento, así que también es un indicador y relativamente simple de obtener y que nos podría permitir establecer si efectivamente esos cambios en el largo plazo ocurren. El oleaje en este caso en particular era la variable predominante, eso lo determinamos a posteriori, y finalmente tenemos, por ejemplo, el nivel del mar, que sería una respuesta ante los forzantes que mencioné previamente, el viento, la presión atmosférica y el oleaje. ¿Ya? Ahora, esta no es una clase perdón, una charla, disculpen, no es una charla de impactos del cambio climático. A mí me interesa mostrar algunos ejemplos de adaptación al cambio climático. Pero esencialmente el mensaje es que a partir del análisis histórico de este tipo de fenómenos, nosotros podemos utilizar modelos de circulación general o modelos globales de clima y tratar de establecer cómo van a ser estas proyecciones en un futuro, ¿ya? Y hoy en día un poco el estado de la ciencia o del arte o lo que sea, es que hay algunas variables que están siendo proyectadas hasta el año 2300, ¿ya? Como por ejemplo el nivel del mar. El nivel del mar es una variable que tiene una inercia importante y los procesos físicos están relativamente, bueno, no están muy bien reconocidos, sobre todo en aquellos relacionados con lo que ocurre en los polos, pero ya existen ciertas proyecciones que indican que el aumento del nivel del mar podría ir entre 1 metro y hasta 7 metros, dependiendo de una serie de supuestos en los próximos 200, 300 años. ¿Ya? Ese tipo de escala de análisis probablemente no sea relevante para una obra marítima como un puerto, pero si estamos pensando, por ejemplo, en zonas de expansión urbana bajas, eventualmente podría ser una variable de decisión. ¿Ya? Em, Lamentablemente, a lo menos en el caso chileno, los instrumentos de planificación territorial tienen escalas de operación del orden de 20, 30 años y no miran mucho más allá, ¿ya? Ahora, hay otras variables que son bastante más complejas de caracterizar, como el viento y el oleaje, y los pronósticos o las proyecciones que tenemos de cambio climático asociados a esas variables están llegando hasta el año 2100, ¿ya? Que ya empiezan a ser ventanas importantes, de nuevo, si consideramos que estamos tomando una decisión, por ejemplo, del emplazamiento de un puerto cuya vida útil puede ser de, no sé, 80 años, 50 años, ¿ya? Em, ahora, veamos algunos ejemplos de adaptación costera, ¿ya? O sea, la evidencia está más o menos, todos sabemos que existen algunas cosas que van a ocurrir en el futuro, el aumento del nivel del mar es casi indudable, va a haber un cambio en el régimen de viento, va a haber un cambio en el régimen de las olas, pueden haber otros tipos de efectos, por ejemplo, como el aumento de la temperatura o la reducción del oxígeno disuelto o la reducción del pH, que en conjunto también pueden afectar otro tipo de operaciones industriales, como todas aquellas operaciones que dicen relación con la captura de agua de mar y la descarga de residuos industriales, ¿ya? Em, Eso dependerá un poco del caso específico a analizar. Bueno, y volviendo, disculpen, esto está en inglés, volviendo al marco conceptual del panel intergubernamental del cambio climático, que no solamente sirve para clima, sino que también para otros fenómenos. Nosotros hemos utilizado este marco conceptual para el análisis de los tsunamis desde hace bastante tiempo atrás. Bueno, tenemos varias formas de reducir el riesgo, ¿ya? Y una de ellas tiene que ver con la reducción de la vulnerabilidad, ¿ya? Y otra con respecto a o sea, la reducción de la exposición. La reducción de la exposición sería, por ejemplo, reubicar un asentamiento costero de zonas bajas en zonas altas, ¿ya? Y eso, claro, puede sonar simple, pero todos sabemos y es relativamente obvio de que un tipo de medida de ese tipo es complejo de implementar. También hay aquí algunas opciones para reducir la amenaza, pero usualmente la amenaza del cambio climático ocurre a escalas relativamente grandes, o por ejemplo los terremotos y los tsunamis, y tenemos poco control sobre la amenaza. Entonces, finalmente, a pesar de que aquí aparecen medidas de reducción de las tres componentes del riesgo, ya la adaptación está bastante más relacionada con la reducción de la vulnerabilidad. ¿Ya? Entonces les voy a mostrar algunos ejemplos de buenos ejemplos y malos ejemplos o ejemplos de mala adaptación costera a nivel mundial. Pero antes de eso, quería mostrar una, una graduación de diferentes tipos de soluciones de uso del territorio costero, desde las más tradicionales, por ejemplo, a mano izquierda podríamos ver típicos espigones que podemos encontrar en la costa mediterránea española, ¿ya? Cuyo objetivo es retener la poca arena que queda, porque esa arena quedó esencialmente
en los embalses de retención de agua para la agricultura, por ejemplo en Andalucía, ¿ya? Después tenemos también seguimos con infraestructura gris, ese sería un poco un término que ya está relativamente aceptado en el mundo de la ingeniería, obras, muros verticales que, bueno, sirven naturalmente para recibir embarcaciones, por ejemplo, o eventualmente para ganar cota rápidamente en lugares donde se necesita esa cota para desarrollar algún tipo de actividad. Y hacia mano derecha tenemos combinaciones de diferentes, bueno, combinaciones más blandas de uso del espacio costero, como por ejemplo el simplemente mantener, preservar o conservar dunas, ¿ya? Campos, bosques costeros, bueno, en general lo que se denomina infraestructura verde, ya que está basada en el rol del disipador de energía que tienen las plantas, e incluso se acuña también el término infraestructura azul cuando se ocupan cuerpos de agua como elementos de reducción de posibles efectos asociados al océano. En esta diapositiva, que yo creo, Diego, que se la podemos hacer llegar a la audiencia si tenemos sus correos, se muestran los conceptos, digamos que en qué tipo de condición podrían ser utilizados, qué tipo de materiales se utilizan, sus ventajas, desventajas, los costos relativos, pero a lo menos aparece ahí digamos que un portafolio de opciones de intervención y estarán en cada caso particular en cómo se utiliza. Yo tendería a pensar de que las soluciones que están más hacia la derecha son soluciones bienvenidas, pero claro, en muchos territorios costeros, muchas ciudades costeras, en la trama urbana ya ha avanzado sobre el océano y es difícil retrotraer ese tipo de condiciones. Ahora veamos algunos ejemplos y esta parte de la diapositiva, no sé cuántas voy a alcanzar a mostrar, ahí seleccioné, no sé, deben haber unos 20, pero tú, Diego, me interrumpes y creo que tampoco los tengo todos registrados en esta diapositiva. Pero estos son ejemplos de adaptación o de mala adaptación de algunos lugares que me ha tocado visitar en los últimos, no sé, 20 años. Y quería partir con este ejemplo. Esto es Mar del Plata, en la costa atlántica argentina, donde se ve, desde mi punto de vista, una adaptación un poco siguiendo la lógica del siglo XX, donde se utilizan espigones. Estos espigones son estas estructuras perpendiculares a la costa, en combinación con diques que son paralelos a la costa. Aquí no se ve muy bien, pero son paralelos a la costa y están conectados también con espigones cuyo objetivo es retener la arena en un balneario de gran afluencia y que incluso tuvo un pasado de esplendor, cuando Buenos Aires era una de las ciudades más prósperas del mundo. Em, y bueno, aquí se buscó esta solución que fue esencialmente rigidizar la costa para mantener esas pocas arenas que quedan disponibles, porque bueno, existe bueno, ah, después puedo explicar algunas de las causas, ¿ya? Y este sería el contraejemplo. Esta es la ciudad bueno, esto queda bastante cerca de Mar del Plata, esto se llama Pinamar, y en este caso estamos ante una zona de expansión urbana, donde, bueno, no hay mucha presión por el uso de la primera línea, pero por decisiones que a mi juicio son acertadas, como por ejemplo la preservación de las dunas primarias y además el uso de estos cortavientos, cuyo objetivo es reducir la velocidad del viento y minimizar la erosión eólica, que sería la responsable, por ejemplo, de la migración de estas arenas. Si eventualmente, digamos que la trama urbana avanzara sobre esas dunas, se pierde esta capacidad de amortiguación que tienen las dunas ante fenómenos meteorológicos, ¿ya? Vamos viendo otro ejemplo. Este era un video, pero como no estaba funcionando muy bien la señal, simplemente lo dejé como imagen. Este es otro ejemplo, pero es bastante natural, en este caso es 100% natural, que muestra el rol de disipación de energía que tienen las algas para controlar, por ejemplo, fenómenos de erosión costera. ¿Ya? Lo que se muestra en el centro es un campo de algas. Bueno, el video lo que hacía era acercarse al campo de algas y finalmente meterse prácticamente dentro del campo de algas y se ve que todo este campo está en constante movimiento. Y al moverse, lo que está haciendo es, bueno, se mueve a costa de la energía mecánica del oleaje y de esa forma de alguna manera existe una transferencia de energía desde el oleaje a las algas y con eso se le resta energía al oleaje y el oleaje tiene menor capacidad de erosión costera. Pero también las algas pueden generar, por ejemplo, una fijación del terreno de fondo y también pueden disipar energía por turbulencia.
¿ya? Y la turbulencia es una forma de disipación de energía, de reducción de energía y por tanto de la capacidad de disipación, de erosión que tiene este tipo de ondas. Ahora, en el caso chileno, y en particular en la universidad, estamos desarrollando un prototipo que se basa precisamente en ese principio, ¿ya? Y esta sería una medida de adaptación clarísima, que está a nivel de prototipo, no sabemos si va a funcionar, ¿ya? Nosotros esperamos, y esto es un proyecto con financiamiento estatal, en el caso chileno, y se ve aquí a mano izquierda, este sería un sistema de algas, en este caso la especie es Macrocystis pirífera, nosotros le decimos güiro flotador, en inglés se dice kelp o giant kelp, que en el fondo son especies que tienen una particularidad impresionante. Si tú las siembras, como aparece aquí en el centro, en un par de meses pueden crecer 10, 20 o 30 metros, ¿ya? Y eso depende mucho de las condiciones locales. Este es un trabajo que no está desarrollado solamente desde la ingeniería, sino que también desde la acuicultura y la ingeniería en pesca, ¿ya? Y lo que estamos pretendiendo con esto es ver cuál es el efecto de disipación de energía, inspirado precisamente en la diapositiva que les mostré recién, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a construirlo. Esto tiene alrededor de una cuadra de largo. Cuadra, yo entiendo que esto viene del español, así que bueno, es una medida del orden de 100 metros. Más fácil, una cancha de fútbol, ¿ya? Este es como el tamaño de una cancha de fútbol. Y es una estructura flexible que se fija al fondo con estos elementos, donde plantamos alrededor de 110.000 de estas plántulas y esperamos a que ellas crezcan. A mano derecha hay algunas imágenes nuevas de ciertos cálculos que hemos hecho para un poco el prediseño de estos elementos, pero finalmente lo que tenemos que hacer es llevarlo a terreno y eso lo comenzaremos un par de meses más. Y medir las condiciones del oleaje antes y las condiciones del oleaje después de este prototipo. Y claro, no sabemos si esto va a funcionar. Nosotros estimamos que la reducción del oleaje puede ir entre un 10 hasta un 20% en la altura de la ola. No es mucho, pero si a través de esta prueba de concepto logramos mostrar que efectivamente tiene un rol disipador, claro, efectivamente, la segunda etapa sería escalarlo a tamaños más grandes. Y también, naturalmente, compartir este tipo de trabajos con otro tipo de preguntas como aquellas relacionadas con el impacto ecológico que pueden tener este tipo de bosques. Ahora, estas son especies, afortunadamente son especies endémicas, pero tal vez la única diferencia entre esta especie y digamos que el cómo se encuentra en la naturaleza es que nosotros vamos a utilizar una densidad mayor porque consideramos que con las densidades actuales el efecto es bastante bajo. ¿Ya? Simplemente un ejemplo de adaptación. Diego, no sé si estoy aburriendo mucho, avísame, ¿eh? No, no, para nada. 5 minutillos más a priori. Ya, perfecto. Mira, también hay otro tipo de medidas de adaptación. Este es una imagen de Bangladesh. A mí me tocó trabajar en una asesoría para el Banco Mundial en este país. Desafortunadamente no pude viajar, pero sí una de las cosas que detectamos en su momento a través de estos estudios a distancia, y en ese tiempo estaba en Estados Unidos, es que, bueno, estas son piscinas, polders se llaman en inglés, donde en la actualidad se planta arroz. Y con el incremento del nivel del mar, claro, la salinidad de estos cuerpos de agua está cambiando y el gobierno de Bangladesh está haciendo esfuerzos a través de la investigación de ver si se pueden, por ejemplo, combinar este tipo de usos con otros usos que eventualmente podrían ingresar, como la acuicultura del camarón, por ejemplo, o hacer cultivos flotantes. Y en este caso, claro, no es infraestructura dura y muy costosa, sino que son medidas de adaptación que ocurren en un plazo relativamente lento, ¿ya? Y esto depende y está muy relacionado con el Producto Interno Bruto de cada uno de los países y el Producto Per cápita también de cada uno de los países, porque no podemos buscar soluciones, por ejemplo, para el caso de Nueva York, en Bangladesh, simplemente los números no dan, ¿ya? Así que hay una componente local en términos económicos, pero también una componente local en términos de conocimiento y un acervo cultural y una forma de utilizar el territorio que es bastante particular, ¿ya? Em, este es un ejemplo de otro tipo de medidas que ya no son tan costeras, que nos podrían ayudar en el contexto del aumento del nivel del mar. Esta es una imagen del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos, donde se ve una combinación de, por ejemplo, esos elementos que mostré en Mar del Plata, o la restauración de dunas que mostré en Pinamar, ¿ya? O el uso de cuerpos de agua azules, en fondos cuerpos de agua blue infrastructures, perdón,
y bueno, y también la restauración de humedales. Finalmente, yo creo que lo que deberíamos tratar de propender a hacer es a utilizar combinaciones que van a depender mucho del caso en particular. Incluso en algunos lugares del planeta, lugares donde usualmente hay capacidad de hacerlo, han habido adquisición de terrenos bajos y reubicación de edificaciones. O, por ejemplo, en Estados Unidos, la forma en que esto opera es a través de la industria de los seguros, donde si tú, por ejemplo, quieres construir tu casa en una zona que tiene potencial de riesgo de inundación, eventualmente, en algunos estados estoy diciendo, se va mi amigo Don Pato Catalán. Ya, vale. Ya, donde los seguros, en el fondo, ponen una prima de seguro más alta si uno se ubica en lugares donde hay riesgo de inundación. ¿Ya? Así que al final hay un pool de opciones y un par de minutos más quería mostrar algunos ejemplos que también han sido significativos para el caso chileno. Esto es este es el sur de Chile. Lo que se ve en primer plano es el puerto de Talcahuano. Fíjense que por el efecto de esto es un tsunami, ¿ya? O sea, esto es un evento es muy puntual, ¿ya? Que tiene mucha intensidad y que tiene una recurrencia muy baja. Ocurre cada 100 años, ¿ya? Pero cuando ocurre, genera consecuencias importantes como esta, ¿ya? Y además es súper local. A mí me tocó participar del diseño de un muelle que está ahí en el fondo, de una bahía contigua, y después del terremoto del 27 de febrero del 2010, me tocó ir a hacer la inspección y me di cuenta que no había pasado prácticamente nada en esa estructura y quedamos tranquilos los diseñadores, pero después en terreno nos dimos cuenta que el tsunami en este lugar prácticamente no había generado daño alguno, ¿ya? En cambio, en esta bahía contigua, el daño había sido brutal. ¿Ya? Y eso da cuenta un poco de los fenómenos locales, los efectos locales que tienen estos fenómenos, ¿ya? Ahora, tal vez quería terminar con el caso japonés. En Japón, después del tsunami del año 2011, el 11 de marzo del 2011, lo que se hizo fue establecer una nueva forma de utilizar el territorio en lugares que habían sido literalmente arrasados por el tsunami. ¿Ya? Y este tipo de medidas que se muestran acá son medidas que son de múltiples defensas. Entonces, aquí está el agüita, ahí está la playa es un amortiguador. Muchos de estos conceptos también sirven, por ejemplo, para aumento del nivel del mar y marejada. Después, en primera línea, aparece aquí un bosque. Los japoneses en algunos casos le llaman bosques de tsunami, ¿ya? Pero son esencialmente sistemas de vegetación que eventualmente podrían disipar la energía del oleaje. Luego hay canales, ya incluso estos de acá son elementos elevados, son cerritos elevados que podrían servir de evacuación ante el ataque de un tsunami en particular. La gente puede evacuar arriba y están equipados, ¿ya? Y después vendrían segundas líneas de defensa, por ejemplo, un camino costero paralelo a la costa, pero en este caso este es un camino que está relativamente elevado, que podría eventualmente servir también de dique, ¿ya? De control contra la inundación. Em, este tipo de soluciones múltiples, un poco recogen esta idea que les comentaba de que las soluciones no son para un caso en particular establecidas a priori, sino que depende un poco de la configuración del territorio o del puerto en particular, y hay que buscar dentro de ese portafolio cuál sería la combinación más adecuada para el caso en particular. Por ejemplo, en Kobe, esta es la ciudad de Kobe, siguiendo un poco la lógica de múltiples defensas. Kobe fue afectada por un terremoto, un tsunami, ya que son fenómenos de origen geofísico, pero simultáneamente y en forma sistemática está afectada por tifones, que son fenómenos meteorológicos que están vinculados también al cambio climático. Ahí está de nuevo la ciencia o sea, la vinculación entre eventos puntuales y el cambio climático, pero han sido indudablemente afectados por el cambio climático en términos de sus características físicas, ¿ya? En este caso, los japoneses consideraron el uso de este tipo de compuertas. Las compuertas usualmente están abiertas y permiten el acceso vehicular o peatonal, está lleno de estas compuertas, pero al final las compuertas lo que hacen es que cuando están cerradas aumentan la cota de la primera línea de defensa de la ciudad y con eso evitan inundación, ¿ya? Para el caso de los tifones, existe bastante tiempo de antelación para poder operarlas, porque los tifones, al igual que los huracanes o al igual que las marejadas en Chile, uno tiene 3, 4, en la actualidad tenemos hasta 7 días para empezar a ver cuando venía una marejada fuerte, ¿ya? En cambio, claro, los tsunamis en este caso se demoran alrededor de 40, 50 minutos en llegar, pero igual hay tiempo suficiente como para poder activarla. Así que estas son soluciones duras, ¿ya? No sé, Diego, tú me dices, voy a mostrar este último ejemplo y si quieres después establecemos una conversación.
Y finalmente está esta solución, esta es lo que se llama un waterfront, o sería un paseo costero en Boston. Yo estuve en Boston el semestre pasado trabajando durante un semestre, y me llamó mucho la atención este parque, que es un parque está muy bien logrado. Claro, son inversiones que probablemente en un país en vías de desarrollo sean difíciles de abordar, pero tampoco son grandes inversiones. ¿Ya? Aquí lo que se hizo fue reconstituir lo que era un terreno secundario industrial, se reconvirtió en un parque, y el paseo costero se levantó sobre las obras antiguas, que eran obras de protección fluvial. Esto es un estuario, se conecta con el mar, así que el aumento del nivel del mar genera inundaciones y además se combina con las crecidas que vienen de la cuenca del río Charles, que es el río que, que contribuye acá, así que cuando hay una combinación de lluvias fuertes y además vientos soplando hacia la costa, pueden haber inundaciones. Entonces, por ejemplo, ellos construyeron todo este paseo costero y estos asientos, en el fondo, donde la gente disfruta, no son más que una defensa costera maquillada, ¿ya? Con equipamiento urbano. ¿Ya? Todos estos elementos se cierran, aquí hay una pequeña compuerta que se cierra cuando hay inundaciones, ¿ya? Y finalmente lo que hace esto es generar una zona estanca acá que no está afecta a inundación. Así que la inundación en una condición extrema podría llegar acá, qué sé yo. Y bueno, y también hay otro punto, y tal vez el último que voy a comentar, es que esta obra no está diseñada para el peor evento que puede llegar a ocurrir de aquí al año 2100, sino que el concepto de fondo es que existen trayectorias adaptativas donde uno va tomando decisiones graduales. Dice, mira, si nosotros quisiéramos diseñar para la inundación del 2100, probablemente terminemos con un muro que tenga 2 metros más que el que tenemos acá, y eso genera serias consecuencias en términos de la amenidad urbana que tiene este territorio. ¿Ya? Entonces, eventualmente en el futuro esto se podría llegar a levantar, ¿ya? Pero van a haber algunos momentos, algunos en inglés se dice triggers, algunos gatillos que nos van a hacer tomar decisiones. Por ejemplo, cuando tengamos una excedencia de un cierto porcentaje de tiempo del nivel del mar en el mareógrafo de Boston, ¿ya? Eh, Ahí tomemos la decisión de, por ejemplo, aumentar la cota de ese muro. ¿Ya? Finalmente, en esta obra también hay sistemas de drenaje, porque cuando llueve mucho se inunda, pero por el lado interior. ¿Ya? El sistema de drenaje permite que existan flujos hacia el estuario, y finalmente aquí se logra tener una buena forma de intervención y de reconversión urbana, con un proyecto que a mi juicio es bastante interesante y que tiene metido digamos que en las tripas del diseño, el cambio climático. Porque el cambio climático está metido en el diseño. O sea, aquí uno dice, tengo este nivel, voy a tener este nivel en el futuro, la obra tiene que tener este performance en este tiempo y va a tener un performance en el futuro, y además vamos a tener estos gatillos que nos van a decir que cuando lleguemos a una situación compleja, vamos a hacer una segunda etapa, una tercera etapa, etcétera. Tendría muchos otros ejemplos, Diego, pero yo creo que ya estoy aburriendo a la audiencia. Bueno, ya en función de las preguntas los podemos ir desarrollando en cualquier caso. Una de las cosas que has mencionado ahora, Pato, es el tema de la inclusión del cambio climático a la hora del diseño de infraestructuras. De infraestructuras portuarias sería el caso, digamos, más fácil. Eh, ¿Esto hasta qué punto se está teniendo en cuenta? Creo que de todas formas hay una cosa que has mencionado y que está detrás de la causa de que yo en general no he visto que se incluyeran esos condicionantes, porque el tiempo, el span, el tiempo que conlleva el cambio climático es muy dilatado en comparación con la vida útil de las infraestructuras portuarias, incluso en infraestructuras portuarias que se planteen de largo plazo, aunque es raro que encuentres que se haga un puerto desde cero, pero puede darse el que tengas 50 años. Estos procesos de cambio climático son tan largos que ¿de qué manera los tienes en cuenta? Simplemente incluyendo un crecimiento a lo largo del tiempo del nivel del mar. ¿De qué manera ves tú que se esté teniendo en cuenta este tipo de variables relacionadas con cambio climático a la hora de plantear proyectos? Mira, primero hay una aspiración y otro, y también en contraposición a eso está un poco la práctica convencional de la ingeniería. Desde la perspectiva de la aspiración.
Cuando tú haces un diseño, tiene una serie de variables que van a depender mucho de si estás apuntando a la operación del puerto o a la infraestructura, y esas variables al final se resumen en, por ejemplo, el nivel del mar, la marea meteorológica, la marea astronómica, el oleaje, el viento, y así sucesivamente puedes tener varias variables que están relacionadas bueno, que pueden estar vinculadas al cambio climático. Tradicionalmente lo que hacíamos era analizar un set estadístico relativamente largo, digamos 35 años, 30 años, de estas variables, y hacíamos lo que se denominan análisis de valores extremos, a partir de los cuales calculábamos las variables de diseño. Si uno quisiera, desde esta perspectiva aspiracional, eh, incorporar el cambio climático, el primer paso sería, por ejemplo, tomar proyecciones de cambio climático de estas variables, ¿ya? Y hacer el mismo ejercicio, pero con estas variables en el futuro. ¿Ya? Ahora, claro, la diferencia entre la estadística histórica es que es una estadística que puede ser calibrada y validada, y al futuro no podemos calibrar ni validar porque simplemente ese tiempo no ha ocurrido. Entonces, lo que se puede hacer y lo que estamos haciendo a nivel de investigación y en algunas oficinas consultoras es echar a correr muchos modelos al futuro. ¿Ya? Cada uno de esos modelos tiene un cierto grado de incertidumbre y finalmente lo que hacemos es un análisis estadístico sobre todos estos modelos a partir de los cuales podemos hacer esos mismos análisis de valores extremos que hacíamos antiguamente solo mirando hacia atrás. ¿Ya? Ahora, ese paso es complejo porque tomar datos estadísticos históricos, por ejemplo, un set de datos de 30 años, no es lo mismo que tomar 25 modelos hacia el futuro, porque el volumen de información que se maneja es bastante mayor. Entonces, por ejemplo, aquí en el caso chileno, nosotros estamos empujando porque sea el Estado el que dispone de esas proyecciones de cambio climático para que después las consultoras hagan el análisis específico para un proyecto en particular. Porque tampoco sería relativamente justo o eficiente, yo creo, el que cada empresa consultora tenga que hacer sus estudios de cambio climático para finalmente hacer sus diseños específicos para una obra en particular. Ese es un botadero de dinero brutal. Em, entonces yo creo que hacia allá deberíamos propender desde la perspectiva puramente de análisis de las variables de diseño. ¿Ya? Es decir, pasamos de la visión histórica a considerar también las proyecciones a futuro. Y lo segundo, que yo creo que es tal vez más importante, mucho más importante, es que, porque una cosa es calcular bien, ¿ya? La otra cosa es tener este portafolio de infraestructura o de soluciones a la vista al momento de tomar decisiones, ¿ya? Porque hay cosas que se pueden hacer relativamente simples, ¿ya? Si tú analizas un puerto, tú haciendo un análisis de riesgo integral del puerto ante una amenaza en particular o varias amenazas en conjunto, puedes tomar medidas que son medidas de adaptación simples. Por ejemplo, una caja eléctrica que está en una zona inundable por una marejada. ¿Ya? No necesitas hacer proyecciones de cambio climático para decir, oye, ¿por qué no ubicamos, qué sé yo, esa caja a escala, o sea, esa caja eléctrica un poquito más arriba? Eso pasa siempre en lugares industriales, instalaciones industriales. Tú haces el análisis integral de la planta y te das cuenta, oye, mira, ahí está, hay una vulnerabilidad, esta otra. Entonces, uno puede llegar con un buen juicio sin saber de cambio climático y de alguna manera intuir algunas soluciones que después, claro, le saca un poco la punta y dice, sabes que en realidad en vez de ponerla a 12 metros, lo voy a poner a 14 metros, qué sé yo, porque... Pero en el fondo ahí esos son detalles, en el fondo. Al final es una combinación de nuevas herramientas de análisis estadístico, modelos climáticos y proyección a futuro, pero en combinación con este portafolio de opciones que en el fondo muchas vienen simplemente como del buen juicio, ¿ya? Bueno, em, les recuerdo a los asistentes que pueden poner sus preguntas en la caja de preguntas y respuestas, que pongan su nombre si quieren poner también la empresa de la que vienen, ya a su opción. Tenemos una pregunta a través de LinkedIn de Javier Morales Porcini, que dice: ¿qué relación guarda el aumento de los niveles del mar con la preservación y destrucción de los arrecifes y manglares, que de alguna manera son barreras naturales que protegen las zonas costeras? Es decir, el aumento del nivel del mar estaría aparejado con lluvias, huracanes más agresivos para las zonas urbanas costeras. ¿Qué se puede hacer? Mira, bueno, abre una pregunta súper amplia, porque primero habla de arrecifes y además habla de manglares, que son sistemas costeros que son esencialmente diferentes. ¿Ya? Los arrecifes son submarinos, los manglares son semi emergidos. Eh, yo no soy especialista en temas de arrecifes, de hecho en Chile ni siquiera tenemos arrecifes. ¿Ya? Pero, por ejemplo, una de las consecuencias más importantes del cambio climático en los arrecifes es que es la acidificación del océano.
¿ya? Y lo que está haciendo la acidificación del océano digamos que matar estos arrecifes. Ahora, em, depende mucho también el foco que uno quiera dar. Por ejemplo, si tú estás pensando desde la perspectiva ecológica de los arrecifes, probablemente este no sea el panel donde yo pueda opinar, ¿ya? Pero si estamos pensando, por ejemplo, desde la perspectiva física, del rol que tienen los arrecifes en la disipación del oleaje, claro, si tú tienes el arrecife es un elemento sumergido y el nivel del agua usualmente está un poquito más arriba. Ya, con el incremento del nivel del mar vas a tener una mayor columna de agua y es muy probable que con ese aumento del nivel del mar el rol de los arrecifes en la disipación de energía del oleaje sea cada vez menor. Y con eso se puede, a nivel de hipótesis, y disculpa, a nivel de hipótesis, esperar una mayor erosión costera de aquellas costas que están protegidas por arrecifes. ¿Ya? Ahora, los manglares, bueno, los manglares son muy distintos y son, bueno, usualmente están en las latitudes bajas, cerca del Ecuador, qué sé yo, en lugares que, bueno, nosotros tampoco tenemos manglares en Chile, así que no es mi área de especialidad, pero claro, efectivamente son estas estructuras vegetativas que tienen sus raíces metidas en el agua, pero emergen y tienen un rol súper importante también en la disipación de energía de fenómenos oceánicos en lugares costeros. Ahora hay una amplia literatura, es impresionante la literatura que hay sobre el comportamiento hidráulico de estas estructuras, estos sistemas. em, y claro, efectivamente, generan disipación de energía cuando vienen, por ejemplo, huracanes en lugares como el Caribe, qué sé yo, y ponen de nuevo un incremento del nivel del mar y probablemente con un cambio en el régimen de esos fenómenos intensos, probablemente la respuesta sea distinta. Pero yo no soy la persona para responder porque no me gusta hablar cosas que no sé. Pero hay una cuestión que relacionada con esta pregunta y con la desaparición, por ejemplo, de esas estructuras naturales, entendiéndolas en el término de estructura amplio, que ya de por sí suponían una defensa frente a fenómenos costeros. Y es que cuando realizamos una acción, cuando adoptamos una solución, incluso aunque sea adaptativa, esa propia solución que hemos adoptado genera un impacto, a su vez, que hay que contemplar dentro del bueno, de lo que estemos estudiando, si se trata de un proyecto, de los efectos que tenga más allá de los límites de ese proyecto. Pongo un ejemplo muy sencillo. Cuando frente a los oleajes o frente a los rebases, por ejemplo, en paseos marítimos, etcétera, se han tomado medidas duras de las que mencionabas durante la charla, que básicamente son muros de hormigón o de piedra que se han ido generando. Eso ha afectado en ocasiones por los propios efectos de reflexión del oleaje que tenía y ha podido provocar socavaciones al pie y que esos muros no resultasen eficaces, o a la hora de intentar atajar un problema, el generar una serie de infraestructuras duras pueden cambiar la dinámica sedimentaria y que acabes afectando a otras zonas. Es decir, que al final siempre que tomamos una medida adaptativa, incluso con nuestra mejor intención de solucionar un problema, vamos a estar provocando a su vez impactos y a lo mejor fuera del ámbito que nos rodea, ¿no? Sí, efectivamente, mira, te quería hacer un par de comentarios, no sé si voy a decir los dos porque puede que me pierda en la respuesta, pero claro, nosotros estamos bastante preocupados en el caso chileno sobre los humedales. Hay una nueva ley de humedales y los humedales están siendo bastante amenazados, sobre todo en la zona central de Chile, por el crecimiento urbano. Y los humedales tienen la particularidad que, bueno, no son muy distintos a los manglares, ¿ya? Pero bueno, simplemente la vegetación y ahí el ecosistema es un poco distinto, tienen ese rol amortiguador, o sea, cuando, por ejemplo, hay incremento del nivel del mar, estos cuerpos de arena, agua y vegetación tienen esa capacidad de respuesta. Pero hay preguntas científicas que no están bien resueltas por el momento. Con el aumento del nivel del mar, nosotros no sabemos si estos sistemas van a poder migrar gradualmente hacia al interior. em, pero sí sabemos que si tú, por ejemplo, tienes un humedal o un manglar o lo que sea, y ahí le pones algún tipo de estructura que lo rigidiza, es muy probable que no tenga esa capacidad de adaptación. ¿Ya? Aquí yo he escuchado al menos de mis colegas biólogos que se pueden encontrar fósiles de humedales a profundidades relativamente bajas en algunos lugares de Chile, ya que estarían mostrando que hace, no sé, 10.000 años atrás efectivamente habían humedales que hoy en día están debajo del agua. Pero hay algunos que podrían haber migrado, esos son fenómenos que todavía no tenemos muy claros, pero que, repito, sí sabemos que en el caso de que nosotros los intervengamos, probablemente van a tener mucho menos capacidad de movilizarse y adaptarse a esas nuevas condiciones.
Y uno de las cosas relacionadas con lo que esto que hemos estado mencionando, de las medidas adaptativas que hay que tomar, es que efectivamente suelen estar relacionados con procesos de muy largo plazo. Entonces, son medidas cuyos efectos, primero, va a ser difícil el evaluarlos, porque tú ves cuando algo no ha salido bien, eso lo ves de manera inmediata, pero cuando algo ha salido bien, no eres capaz de ver las causas aisladas, sino que suele ser multicausal y como no ha ocurrido una catástrofe, pues entonces nadie se da cuenta de ello, mientras que a la inversa sí. Y además siendo medidas que van a tan largo plazo, el ponerlas en marcha cuando normalmente se requiere de la participación pues de agentes incluidos en la política que tienen un cortoplacismo que es intrínseco a su propia acción, es difícil el que hay veces que las medidas que realmente harían falta sean esas por las que se decidan y no por otras que en un corto plazo puedan resultar más vistosas y que no tengan un rédito. Estoy como ves, estoy pensando más bien en la parte política de todo ello, ¿no? Más allá Sí, de la parte mira, técnica. te puedo argumentar algo más al respecto para poner otro pelo en la sopa, como diríamos. Mira, claro, la respuesta en el corto plazo del sistema, no sé, de la gobernanza costera, dice mucha relación con el impacto de los fenómenos. Y claro, diferentes fenómenos tienen diferentes impactos en términos de la amplitud y de la duración. Por ejemplo, en el caso chileno nosotros tenemos de todo. Tenemos terremotos que son muy fuertes y duran un par de minutos. Tsunamis, que pueden ser también tan fuertes, pero van a tener usualmente un impacto geográfico un poquito menor, muy focalizado en la costa, y van a durar del orden de horas. Después tenemos las marejadas, por ejemplo, los aguajes o las borrascas, que duran varios días y probablemente su efecto sea más localizado, pero va a ser mucho más frecuente, los vamos a tener sistemáticamente. Y después tenemos el cambio climático y aquellos efectos que pueden estar asociados al cambio climático que tienen escalas de tiempo muy largas, ¿ya? Y que de repente se manifiestan a través de estos eventos intensos, pero no son tan evidentes como para tomar decisiones rápidas. ¿Ya? Y el caso concreto en Chile es que, por ejemplo, algunas ciudades o municipalidades costeras, después del terremoto y tsunami del año 2010, cambiaron sus planes reguladores y prohibieron el emplazamiento de viviendas, digamos que viviendas, en zonas bajas. ¿Ya? Y eso es una reacción que fue como muy natural, porque el impacto fue tan fuerte que se vio reflejado rápidamente. Ahora, han pasado 10 años y claro, el respeto de esos planes reguladores no necesariamente ha sido al 100%. Entonces uno empieza a ver que hay asentamientos irregulares, hay casas que se ubican donde no debían estar ubicadas. Pero claro, ahora tomando lo que dices tú, claro, si eso lo llevamos al ejemplo del cambio climático, que es un fenómeno que ocurre en escalas de tiempo mucho más largas, el establecer ese vínculo con el impacto, entre el impacto, perdón, y la posible toma de decisiones es mucho más complejo. Al final, mira, no sé cuántos ingenieros estemos acá, pero para mí el impacto es una integral de la magnitud en el tiempo. Entonces, un terremoto es fuerte, la integral de la amplitud y el tiempo puede ser alta, porque en el fondo está muy concentrado, y el cambio climático es mucho más suave, pero actúa en tiempos mucho más largos. Si uno hace la integral, al final van a ser efectos comparables. Disculpa si ocupé un, bueno, término medio complicado. No, no, me ha encantado. De hecho, oye, me quedo con este símil, esta idea del impacto como integral entre la intensidad y el tiempo. Estamos ya al final del horario que teníamos previsto para este seminario. Ahora le daré paso a Eli para que lo despida. Por mi parte, Pato, un placer siempre escucharte, tanto en el entorno virtual como ojalá en el entorno físico en algún momento. Muchas gracias por participar con nosotros y por traernos esta interesante charla sobre adaptación al cambio climático. Un abrazo. Gracias, Diego. Un abrazo desde Chile, desde Valparaíso, tu segunda patria. Gracias. Eli, adelante. Muchas gracias, Diego. Y agradecer una vez más a toda la audiencia, ¿no? por conectaros con nosotros hoy. Esperamos que hayáis disfrutado mucho de esta sesión. A nosotros, bueno, al menos yo sí que la he disfrutado mucho. Antes de despedirnos, me gustaría avanzaros que en nuestro próximo seminario contaremos con el doctor Siet Asif para hablar de la salud mental de los marineros. Este seminario se hará el próximo 25 de abril
y ya podéis registraros con el link que tenéis en pantalla, este código QR, o también a través del evento que publicaremos pronto en nuestras redes. Por lo tanto, no os olvidéis de seguirnos allí. Os animamos a que participéis y esperamos veros allí el 25 de abril. Muchas gracias.